contra de estas grasas saturadas. Por favor. Claro, como yo les decía, cuando nosotros hablamos de lípidos, estamos hablando de un conjunto de compuestos, ¿sí? Dentro de esos tenemos los ácidos grasos, que pueden ser esenciales o no esenciales, y aquí es donde nosotros tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, y también las grasas saturadas y las grasas trans. Es importante, o siempre hemos escuchado que se debe consumir el omega 3, el omega 6 o 9 para disminuir enfermedades cardiovasculares. Entonces, digamos que el omega 3 es un tipo de ácido esencial, ¿sí? Poliinsaturado, que ha demostrado disminuir enfermedad cardiovascular y sobre todo disminuir el colesterol malo, que lo llamábamos, ¿sí? Entonces este omega 3 puede ser de dos orígenes, puede ser de origen vegetal, ¿sí? Que se encuentra en las semillas de las calabazas, las nueces, las plantas verdes, y el omega 3 que viene de origen animal, ¿sí? Sobre todo de aquellos pescados de mar o pescados de agua fría, como son la sardina, el arenque, el salmón y el atún. Y es importante aquí indicar que no el consumo de cualquier pescado va a hacer que tenga este omega 3, sino son aquellos peces que se encuentran en un ambiente natural. ¿Por qué? Porque esas algas marinas, ese plancton que se da solamente en estas situaciones naturales, es donde se va a formar el omega 3 que va a ser ingerido por estos peces, digámoslo así. Entonces es por eso importante que sea o pez de río natural o de mar. Eso es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas tilapias, estas truchas que se cosechan en estanques o se cultivan y que no tienen este alimento natural como el plancton o estas algas marinas, posiblemente no tengan este omega 3 que usted refiere. Entonces tenemos que consumir productos de mar para que tengamos omega 3. Es así, realmente los peces que son de criadero, muchas veces la forma de alimentación es con un balanceado. Entonces aquí no vamos a tener esta formación del omega 3 que va a servir, como usted bien lo decía, para la formación del sistema nervioso central, por ejemplo, para la visión, ¿sí? Entonces lo aconsejable es esto, que haya consumo de peces que sean de río y sean de mar, de forma natural, más que aquellos peces que son cultivados en estanques. Gracias. Quiero insistir sobre estos ácidos grasos saturados, porque la industria de alimentos para producir mantecas, margarinas, tiene que hidrogenar un ácido graso insaturado. Esto quiere decir que rompe la molécula insaturada y le pone un hidrógeno, y así obtiene una grasa sólida que es más fácil manipular para la confección de panes, galletas u otros alimentos de este tipo, pero conlleva un grave peligro para la salud. Esta saturación de los ácidos grasos insaturados que hace la industria, ¿no?, hace que tanto mantecas, margarinas y otros productos de esta naturaleza no sean buenos tanto para la salud. Sin embargo, la propaganda de la industria hace que consuma nuestra población. ¿Qué opina de las margarinas, doctora? Bueno, realmente este es un tema muy controversial, ¿sí? Desde 1961 se ha hablado sobre la grasa de la dieta y la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, muchos de los estudios que se han hecho recientemente y han sido publicados, pues no han demostrado una relación directa entre el consumo de grasas saturadas y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros tengamos la posibilidad de consumir cualquier tipo de grasas. Hablando específicamente o empezando por los aceites, la evidencia científica ha demostrado que hay diferencias entre aceite y aceite. Por ejemplo, el aceite de oliva es un aceite
que ha demostrado disminución de eventos cardiovasculares y reducción del riesgo relativo hasta 30% en personas incluso que ya tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? O sea, es un aceite que demostró ser bueno, ser un aceite que disminuía la enfermedad cardiovascular como tal. Pero actualmente hay otros tipos de aceites, como es el aceite de palma de coco, que actualmente y lamentablemente está dentro de la moda como una alimentación saludable, pero hay que conocer que de forma natural este aceite de coco tiene grasas saturadas, ¿sí? Y justamente en un estudio que fue publicado hace menos de un mes, nos indica que hubo una asociación directa entre el consumo del aceite de coco con incremento de hasta el 10% del LDL. Entonces resulta que no es nada saludable, aunque la industria lo venda como un producto saludable, ya que en relación del aceite de oliva demostró sí incrementar pero el colesterol malo y aumentar por lo tanto la enfermedad cardiovascular. Ahora, con las margarinas y las mantecas, de igual manera es muy controversial, hay estudios en favor y hay estudios en contra. Lo que sabemos actualmente es que las mantequillas y las mantecas pueden tener dentro de su composición natural estas grasas saturadas, pero sin embargo las que son más dañinas, como usted bien lo decía, son aquellas que han pasado por procesos de industrialización, en donde se van hidrogenizando este tipo de compuestos y eso hace que aumente o sean dañinos para la salud. Por ejemplo, estas mantequillas en algunos países donde hay leyes más fuertes, ¿sí? Decretan que haya un porcentaje mínimo de hidrogenación en sus alimentos y así, aunque sean mantecas o mantequillas, no son poco saludables. Sin embargo, hay otros países, sobre todo lamentablemente los países de Latinoamérica, en donde la industrialización hace que haya mayor hidrogenización y esto hace que sean poco saludables. Entonces, dependiendo en la parte donde nos encontremos, vamos a ver que las mantecas o mantequillas son buenas o malas. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que no hay una relación directa entre el consumo, por ejemplo, de mantecas o mantequillas y enfermedad cardiovascular, ¿sí? Pero cuando son, entre más naturales sean, pero cuando más proceso industrial hayan tenido, pues el riesgo puede incrementarse. Entonces, dentro de las recomendaciones, diríamos que es preferible el uso de grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, cambiarlas por estas grasas saturadas, que pueden ser tanto de origen natural como de industrialización. Y tenemos las famosas grasas trans, ¿sí? Las famosas grasas trans que también están dadas o están de origen animal, que son las grasas de los animales, algunos lácteos inclusive, pero sobre todo estas mantecas, estos aceites que van a ser hidrogenizados, son los que van a llevar a que estos enlaces se rompan y por la cocción, se ha visto que con una cocción mayor de 120 o 150 grados centígrados, esto empieza ya a ser dañino. Entonces, el consumo de como frituras o el freír este tipo de compuestos va a hacer que sean dañinos para la salud. Entonces, usted quiere decir que en cierto sentido los aceites, por más buenos que sean, como el aceite de oliva, maíz, soya, no hay que requemarlos, no hay que quemarlos prácticamente y reutilizarlos. En conclusión, podríamos decir que la mantequilla tiene ácidos grasos saturados, pero de origen natural. En cambio, la margarina tiene más del 40% de ácidos grasos saturados y estos, la industrial también les satura y les transforma en ácidos grasos trans que son dañinos para la salud. Bueno, yo quisiera preguntarle algo. Claro que en cierto sentido la industria trata de vender sus productos, pero quiero señalar que los aceites vegetales no tienen colesterol. Por más aceites llamados orgánicos
si procede, por ejemplo, de palma africana, contienen ácidos grasos saturados, doctora. ¿Qué opina con respecto al aceite de palma? Exactamente, doctor, es así. Los aceites no tienen colesterol, o sea, cuando le venden en la propaganda que sale en la televisión y dice aceite con bajo colesterol, es obvio porque los aceites no contienen colesterol, es otro tipo de compuesto dentro de los lípidos. Sin embargo, ¿sí? Tipos de aceites, por no tener colesterol, quiere decir que sean inofensivos y no dañinos para la salud. Hay estudios que han demostrado que algunos tipos de aceite producen inflamación endotelial y daño del endotelio, ¿sí? En cuanto a los aceites de palma, también están dentro de ese tipo de aceites que, aunque no contienen colesterol, sí incrementan el daño endotelial, entonces no deberían ser de consumo o disminuir esa cantidad, como lo había dicho al inicio, por aceites que sean poliinsaturados o monoinsaturados, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva o los frutos secos, que también tienen estos ácidos grasos esenciales, pero que no son dañinos para la salud. Tengo algunos datos y quiero comentarle con usted y con el público que nos está escuchando algunos datos de algunos aceites comestibles en nuestro país. Por ejemplo, el aceite de palma tiene más de la mitad, es un ácido graso saturado, que es el palmítico, y apenas el 31 y el de ácido oleico, que es un ácido graso muy esencial, no sintetizamos y es esencial para la vida, y el linoleico apenas tiene 6.8%. En cambio, el aceite de oliva, al contrario, tiene 79% de ácido graso oleico y apenas el 11% de palmítico. El aceite de maíz, tanto como el aceite de soya, también tienen ácidos linoleico y ácido palmítico. Pienso que para abaratar los costos podríamos mezclar en cantidades iguales el aceite de maíz o soya y el aceite de olivo y hacerle un aceite extremadamente excelente para el consumo humano. ¿Qué opina, doctora, de esta afirmación que hago? Bueno, realmente con la evidencia que hemos tenido ahora, este tipo de combinaciones no podría yo decirlo si es adecuado o no, porque los estudios que se han hecho han sido por separados. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene extremadamente mucha evidencia científica que le respalda, en donde no solo es bueno para prevenir enfermedad cardiovascular, sino incluso en aquellos pacientes que tienen ya insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o enfermedad coronaria, se ha demostrado que disminuyen la mortalidad, y eso es muy interesante y bueno, sí, pero lo han hecho con un estudio en donde solo el consumo es aceite de oliva. De igual manera, el ácido graso de los frutos secos también tiene evidencia que respalda la disminución de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, los otros aceites, como les había dicho, el aceite de coco, en algunos casos el aceite de maíz también, y el de girasol, ¿sí? No ha demostrado ese beneficio, sino al contrario, los datos son no concluyentes en cuanto a enfermedad cardiovascular. Entonces, en resumen, el aceite de olivo es básico y es parte de la dieta mediterránea que ya hemos hablado en otro programa. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos enseguida.